Pucha, qué mal inicio de semana para ti, Rodrigo. ¿Estás bien? Sí. Te invito a hablarle al micrófono. Ahí. Sí, no. Es decir, podía haber sido con mi hija adentro, ¿no? Sí. No, las cosas. Pucha. Las cosas Te robaron van- el auto. Sí. ¿Marcas? Que lo disfruten. Marca. No, era un auto sencillo, Mitsubishi, algo, yo no sé nada de autos. Mi mujer me reta por eso. Yo también me compré un auto ahí nomás para que no me lo roben, pero Sí. me lo van a robar igual. Ese digo. era, antes tenía otro que No es había- ahí nomás tu auto, qué exagerado. No es el que usa ¿Sí? tu mamá, o sea, ahí nomás. El que usa mi mamá, de hecho, por eso lo estoy defendiendo. No es el mismo auto, digamos, la misma marca. No, auto compartido. No. No, claro. No, pero eso. Sí, pero sin violencia y sin... No. De cómo están pasando cosas o cómo pueden pasar cosas para que no se enoje Danilo. No, mientras no hay violencia, la verdad es que uno agradece que sea en esa forma. Es raro decirlo así, pero sí. Siempre tenemos una costumbre con los panelistas que se integran de hacer un breve cuestionario al comienzo de su participación. La cara de Silvia. Aparte de la cena que invitan tradicionalmente. Referencias musicales. Me gusta la música clásica, me gusta Bach. Mira, eso no lo habíamos tenido nunca. Mahler. Subimos notablemente el Desde entre la Desde cumbia, Bad Bunny. entre Bad Bunny de Danilo y la cumbia villera de Rodrigo Sandoval, lo tuyo es Cuarteto obrero es lo mío. es francamente una upgrade. Muy bien, muy bien. Muy bien. Excelente respuesta, me encantó. Después de eso nos atrevo a seguir preguntando. No nos va a dejar Pregúntale mal. por libro y quizás. Me encantó la respuesta. Bueno, a quien escuchaban es a Silvia Izaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos, que está con nosotros hoy día y se suma a nuestro panel. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. Gracias a usted. Por Feliz favor. de compartir esta mañana con usted. Mucha paciencia con el panel que tenemos hoy día. ¿eh? No seas así, porque estamos con Rodrigo Sandoval, abogado, experto en Derecho Migrante y Gestión Pública y académico de la Universidad de Chile. Bienvenido a esta nueva temporada de Ya me había País tocado, ADN. sí, pero sí en titular, sí. Sí, titular, por supuesto. Primer día. Sí, su Ya. primer día de clase. Sí. Primer día de Estamos muy clase. contentos de haberlos recuperado para esta temporada. Sí, Danilo Herrera, bienvenido. Cientista político especializado en procesos constitucionales chilenos Vamos a y director renovar ejecutivo eso, de Factoría Pública. que ya no Tú fue. puedes Ok. decirnos como tú quieres que te Le voy a presentemos. decir Fanático a de la Bad Cami. Bunny. Con tono distinto te noto este año. ¿Sí? Sí. Que he estado muy interesante el panel de País ADN esta semana, entonces quiero estar a la altura. Agradó la amplitud de criterio que hemos tenido en un panel. Podemos hablar de eso, sí. En un panel más amplio para un año electoral. ¿Cómo definiría la trama china? A propósito del caso Cariola, que nos obliga a estar hablando aquí de Boyang y de una serie de interpretaciones que se le ha dado a la participación de los chinos en la política interna del país, Danilo. Hablamos de eso al tiro entonces, porque yo escucho este programa todos los días, soy un fanático. Entonces, el lunes de esta semana, una nueva columnista dijo que Cariola había viajado 7 veces el año pasado a China. No puntualicemos, dijo que alguien había viajado No, 7 veces. estaba hablando, lo escuché 3 veces, Aldo. Ya. Entonces, 7 veces a China el año pasado, Estamos cosa hablando que... de Beatriz Evia. Beatriz Sevilla, republicana. Cualquiera de nosotros puede entrar, y ella también, espero, cámara.cl y se ven los viajes de los parlamentarios. Ella viajó el año pasado en un viaje de parlamentarios, con varios parlamentarios de varios partidos distintos, y viajó el año antepasado con el presidente de la República junto a una delegación mucho más amplia de diputados, entre ellos la que ahora es republicana, Catalina del Real. Entonces, cuando uno se sienta aquí, el privilegio de estar aquí también es el privilegio de no mentir al frente del micrófono. Un mensaje para Beatriz Evia que ojalá nos esté escuchando. Pero sobre el punto en particular, yo creo, ahora salió lo del contrato de arrendamiento, que acaba de terminar mágicamente el contrato de arrendamiento. Carol Cariola decía que no lo había, que no sabía. Vamos a ver qué pasa. Hemos hablado mucho en este programa, todo el año pasado estuvimos hablando de formalizaciones, y como lo he dicho en otros casos, de izquierda y de derecha, deberíamos esperar al menos la formalización para saber de qué estamos hablando. De hecho, hoy día
puede cambiar esto porque en un par de horas va a haber una audiencia de nulidad sobre el teléfono de la diputada. No sé cómo le irá, pero esto de estar todos los días viendo cada paso de cada caso judicial que tienen, yo lo encuentro complicado, de izquierda a derecha. De hecho, ni siquiera hemos hablado de las 3 horas que estuvo Chadwick hablando con la fiscalía sobre Hermosilla y ese caso. No se ha tocado en la prensa en general. Y esto no es con un ánimo de empatar, sino que con decir que hay procesos que están andando y deberíamos estar... Yo creo que deberíamos estar en otras cosas, pero ¿quién es uno, digamos? Se habla de tráfico de influencia, Rodrigo, pero fundamentalmente lo que estuvo en el plano noticioso esta semana fue la presencia de Carol Cariola con la guagua, como me gusta decir a mí, con Borja, como le gusta decir a Piedad, en la testera de la Cámara de Diputados. A mí me gusta. La guagua. Que la guagua es una expresión tan chilena. La guagua, está bien. ¿Qué impresión general te deja este caso que ha estado hoy en la polémica? Pucha, es que yo encuentro que no hay muchos actores que salgan perfectamente parados en toda esta trama, desde el comienzo hasta el final, desde el centro del problema hasta sus distintas ramificaciones. Yo creo que, partiendo de atrás para adelante, cronológicamente hablando, yo creo que hay una impropiedad respecto de la forma en la cual se resuelven ciertas cuestiones administrativas a nivel municipal, pero eso no es un pecado solamente de las personas que aparecen implicadas en esta situación, sino que todos, en mayor o menor medida, los que hemos participado en la cuestión pública, a mi modo de ver, por ciertas rigideces que tiene el sistema administrativo, nos hemos visto expuestos a desarrollar, a atender de forma específica determinadas cuestiones que requieren una atención especial por ciertas razones. Ahora, que como eso la idea de saltarse la fila. Sea bien o mal ya, es que el saltarse la fila tiene una connotación, digamos. Yo tenía la práctica en extranjería de recibir gente con política de puertas abiertas, y esas personas de todo tipo, cualquier persona entraba y quería hablar conmigo, me podía conversar, y a veces llegaban con situaciones que requerían una atención especial. Entonces, lo que quiero decir es, en cierto modo, hay una conversación que hay que tener, ya lo hemos hablado varias veces, sobre cómo el sistema o es rígido o no lo es, pero no puede ser rígido para algunos y flexible para otros. Después, en la investigación, yo creo que es lo que se va a resolver hoy día, si efectivamente el fiscal actuó de forma impropia o no al tergiversar o al omitir ciertos antecedentes que en el resultado terminan uniendo dos casos distintos para generar la justificación de una medida intrusiva como es la incautación de un teléfono celular. Eso es algo que es el fundamento de lo que va a discutirse hoy día. Igual hay un juez, perdón, esto Sí. te pregunto porque eres Justamente abogado. quería hablar del juez. Hay un juez que entregó su firma para que le incautaran el En base a teléfono. antecedentes que el fiscal puso a su disposición. Y el fiscal, ahí estamos hablando de personas de cierta nacionalidad cuyos nombres a veces no son tan fáciles de distinguir. Entonces, hay un acto de buena fe también en el cual muchas veces los jueces descansan en lo que el fiscal les informa para efectos de ciertas medidas. Entonces, aquí estamos hablando, parece, por lo menos el argumento que ha dado el abogado, es que dos casos distintos Se les confundieron juntan, los chinos, con todo respeto. Claro, es lo que él señala. Ahora, cuidado, es que me interesa como terminar este punto. También yo creo que el policía que desarrolla o que encabeza esta medida, también hay una cosa ahí respecto del estilo con el cual llegan, las expresiones que utilizan, la querís con escándalo, la querís sin escándalo. Es decir, esta cosa media macanuda que muchas veces tienen nuestros funcionarios policiales de operar, deslegitima, le quita la validez muchas veces a lo correcto que deberían tener los procedimientos. Y respecto ya a lo que nos señalaba Aldo, respecto a lo que termina pasando en la Cámara de Diputados, evidentemente a mí no me gusta que un lactante recién nacido esté en ese lugar. Hay una discusión que uno podría tener de si había posibilidades o no que tenía Carol Cariola de separarse de ella, ¿no? Porque está con una lactancia que es contrademanda, entonces tiene que estar cerca de él. Hay un montón de consideraciones a tener presente, pero esas consideraciones se originan en la oportunidad de una acusación, de una censura que
que también tampoco es oportuna. Entonces, finalmente yo creo que es una tragedia griega. Todos contribuyen a hacer aquello que declaran que no quieren que suceda. Pero a mí lo de fondo, y con esto termino, respecto a lo que se le llama la trama china, es que hace mucho rato que en distintos niveles, en distintas instituciones, estamos viendo cierta intención de influir en decisiones de distinto grado de importancia por parte de cierta, no quiero asignarlo nacionalmente, pero por lo menos de ciertas lógicas territoriales de poder económico que tratan de influir en decisiones administrativas, en algunos casos vinculadas a cierta nacionalidad, pero que hace mucho rato las estamos viendo. A mí me tocó verlo en extranjería, que llegaban personas con cierto interés, algunas me metieron en un atado de esas características. Entonces hay que ponerle un poco ojo ya en una lógica más sistémica respecto de cómo evitamos que ese tipo de influencia finalmente incidan en resultados prácticos administrativos. Me alargué, perdón. Sí, yo tiendo a coincidir con Rodrigo en lo que respecta a la dimensión de tráfico de influencia, porque acá hay dos aristas, está el tráfico de influencia y está el tema que a mí me parece que es mucho más complejo, que es si realmente el gobierno chino o el Estado chino ha financiado campañas políticas, ¿verdad?, de Carol Cariola. Eso lo encuentro gravísimo y tiene que ser investigado, pero creo que es de una arista distinta a lo que es tráfico de influencia, y ahí considero que estamos en una cacería de brujas, porque si uno ve cómo la tarea que tienen los diputados, muchas veces los diputados y los senadores les llegan demandas ciudadanas, ¿verdad?, y lo que hacen simplemente es comunicar esto al alcalde, al ministro, al subsecretario de turno, ¿verdad?, para ver si pueden hacer algo. Otra cosa son contraprestaciones, es decir, yo te hago esta movida con la alcaldesa que es mi amiga, ¿verdad?, y tú me pagas o yo recibo algo a cambio. Eso es totalmente distinto y es lo que tiene que hoy día la Fiscalía esclarecer. El tema del departamento complejiza, la diputada, ¿verdad?, dijo que ella no tenía idea que el departamento correspondía a un ciudadano chino. Si es así, no tendría por qué haberlo dejado arrendar, ¿verdad? Es totalmente legítimo que una ella diputada lo deja de arrendar porque se va al paraíso a vivir. Sí, coincidentemente, justo en el mismo día en que sale la noticia. Lo encuentro, para lo que estamos acá, oyentes, ¿verdad?, es una coincidencia bastante curiosa. Y resulta que la Tercera publicó que habrían unas transferencias desde la cuenta corriente de Carol Cariola a este ciudadano que era el amigo para el cual estaba haciendo las gestiones con Iracy Hasler, ¿verdad?, al que le traspasaba el arriendo. Lo que nuevamente es curioso y contradice con sus propias declaraciones. Ojalá que esto se esclarece, más allá de Carol Cariola, porque daña al final a la política. ¿Y sobre la guagua, Silvia? No, creo que las mujeres, todas las mujeres que hemos tenido hijos, ¿verdad?, sabemos que muchas veces no tenemos con quién dejarlo, tenemos que ir al trabajo, no es lo óptimo, pero es lo que tenemos que hacer muchas veces, y creo que una decisión completamente de la madre. Esa guagua no corría ningún riesgo, ni un peligro. Acá me parece que no corresponde estar pronunciándose si era o no si correspondía o no llevar a la guagua. Igual, era su decisión. Y hay un tema, una decisión también de la mamá, es saber lo que es. En la arista completamente. En la arista política, el Partido Social Cristiano, que va a volver a insistir la próxima semana con una censura, si es que no renuncia a Carol Cariola. Spoiler, no va a renunciar. Entonces, quizás vamos a ver una nueva censura la próxima semana y vamos a ver de nuevo la misma imagen, la misma portada de la segunda, y un buen favor que le están haciendo a la candidata al Senado por Valparaíso, Carol Cariola, del Partido Social Cristiano, y también, si me lo permiten, el fiscal. Sí. Porque todo lo que al final poco se habla o poco se ha hablado de lo que tiene que investigar y probar la Fiscalía, y más se está hablando de todo lo que está en paralelo a esto, que es la guagua en la testera. Estamos hablando de ese tipo de cosas y no estamos hablando de lo que la Fiscalía tiene que probar. Sí, y yo, que no constituye precedente, pero en esto quiero relevar algo que dice Danilo. Y es que hay que tener mucho cuidado respecto de no dejarse llevar, sobre todo por el tempo que están teniendo ciertas filtraciones, cierta información. Porque es cierto que llama la atención esta coincidencia del arrendador del departamento que tiene Carol Cariola. Pero también a mí me llama la atención que una persona que tiene ese tipo de relaciones, si fuera cierto, fuera tan torpe como para también arrendarle a la persona con la cual tiene otra clase de negocio. Lo quiero decir porque tampoco sería de extrañar, y no sería primera vez que lo vemos, que de repente esto sea precisamente una herramienta para arrinconar a alguien. Porque lo que ella ha señalado, lo que ayer escuché a alguien, no recuerdo bien, fue que ella había llegado a ese departamento porque le había pedido ayuda al otro personaje de nacionalidad china. Y ese personaje fue el que hizo el contacto. Entonces tampoco sería descartable
que esto fuera también una herramienta para precisamente apretar en determinadas circunstancias, generando una relación que no es consentida. Lo que quiero decir es, también, para decirlo en simple, perfectamente esto podría ser una trampa. Lo que es importante es esperar a que los hechos se comprueben y poder establecer a partir de ahí la interpretación de los mismos hechos. O sea, acuérdense que hace 2 semanas, o hace 1 y media, ya no me acuerdo, salieron unos chats primero que decían, oye, sería bueno tener un hospital para la mujer en la comuna. Yo no entiendo de qué problema tenían esos chats. Y en la televisión estuvieron horas descifrando eso donde no hay absolutamente nada. Al día siguiente o 2 días después salen estos otros chats. Sí. Y las filtraciones por goteo, mientras, en paralelo, vemos investigaciones como las de Hermosilla, que no sé en qué están, no hemos hablado. Yo no sé qué dijo Chadwick, me encantaría que me filtraran las 3 horas de Chadwick con la fiscalía. Chadwick, el ex ministro del Interior de Sebastián Piñera, y primo. Y de eso no nos enteramos. Mira qué casualidad. Yo creo que estáis tocando un tema súper interesante, que son las filtraciones que ha hecho la Fiscalía a los medios de comunicación. Y es una vergüenza que haya... Acá nadie paga el pato. Es impresionante. Se ha filtrado todo. En el caso Soquimich, en todos los casos que a la Fiscalía le interesa filtrar, se han filtrado. Y se ha hecho finalmente justicia por la prensa, porque cuando llegamos a los resultados en los jueces, muchas veces los casos se caen. El caso, por ejemplo, el más increíble es el de las luminarias de Jadwe, ¿verdad? Claro. Que se perdieron las evidencias. Hay una circular que pero eso es culpa de la fiscalía. O sea, uno no puede pedir que, entre comillas, se haga justicia por la prensa si no hay pruebas. Si no hay pruebas, es libre. No, estoy totalmente de acuerdo, pero lo que te quiero decir es que la fiscalía está utilizando a la prensa para crear un ambiente y presionar y crear una justicia social, por así decirlo, cuando en la corte pierde los casos. Sí, igual, y eso lo ahora hay una ahí solo quiero hacer un paréntesis pequeño, que no sabemos si es la fiscalía, porque algunas de las filtraciones están en las carpetas investigativas que tienen los otros abogados. Entonces, tampoco es tan fácil, que yo creo que es la fiscalía, obvio que sí, pero no es tan fácil acusar al Ministerio Público de esto, porque... No es tan fácil probarlo también. No es fácil probarlo porque estas filtraciones... De hecho, por ejemplo, en el caso... Los medios que reciben, por ejemplo, filtraciones, que no son legales, debieran estar censurados, no debieran poder publicar información que reciben. Hay información que solamente está en poder de la Fiscalía. Totalmente. Sí. Y tú podrás no identificar al funcionario que lo hace, pero existe un jefe del funcionario que se llama Fiscal Nacional que debe responder. Hace, creo que un par de meses, no más de un par de meses, hubo una instrucción o una circular, no recuerdo bien, del Fiscal Nacional en que toma medidas respecto a las eventuales filtraciones. Entonces yo creo que este es el primer episodio en el cual ya tenemos que empezar a ver dónde está el resultado de ese circular. Pero si no funciona es porque el propio Fiscal Nacional debe dar cuenta de eso, porque él es el responsable de la institución, él es el que tiene que tomar las medidas para que eso no suceda. Allá él verá cómo ejerce la disciplina interna y ejerce sus facultades para aplicar las sanciones que correspondan. Pero existe una persona que es responsable ante el Congreso, que se llama Fiscal Nacional y que debe dar cuenta de esto que estamos conversando. Se me hacía un reproche, Silvia, que me hace sentido en términos que en términos judiciales, estamos juzgando sobre la formalización y no sobre el juicio en sí. Es verdad. Que se ha adelantado el fenómeno judicial a una cuestión que es previa al juicio. Y que por lo tanto todo el debate se desarrolla durante la formalización y no sobre el juicio mismo. Completamente, con consecuencias muchas veces muy trágicas para las personas que están en esa situación y que a veces son inocentes. Para farandulizar el tema que se dio en el caso Relojes, por ejemplo. Por ejemplo, a mí me sorprendió, no lo he visto en los programas que se ha comentado, pero me sorprendió 12 millones de pesos. O sea, cada reloj vale mucho más de 12 millones de pesos y 345 días, que al final no es cárcel efectiva, ¿verdad? Es en domicilio. Todo el escándalo durante tanto tiempo para eso. Es que hace rato esto lo hemos hablado muchas veces. Empezaste la temporada con lo mismo. Y eso que todavía no te cito, que con Rodrigo Pérez de Arce hace mucho rato hablamos del tema de la influencia de ciertos actores chinos en el territorio con respecto a este asunto. Tenían un cuartel general en Iquique, una cosa así, ¿no? No dijimos dónde, eso lo dijimos en el entretiempo. y no eran solamente chinos los que hablábamos de Iquique. Bueno. ¿Verdad? Y otra nacionalidad. Claro. Bueno, pero lo que quería plantear es que... Sí, claro. No, lo que quería decir era que... ya se me olvidó que iba a decir, me interrumpió. Lo de Paribet.
Pampers. No, da lo mismo. Gracias, ya se me olvidó. Silvia. Ya se me olvidó. Dale. Vamos a hablar profusamente en el segundo bloque de las candidaturas presidenciales que han tenido movimiento en las últimas horas, fundamentalmente. Pero démosle un espacio a Rodrigo para que recuerde. No, voy a ver si me acuerdo. No. Les quería preguntar a los tres, porque esto del embajador chileno de Hungría que volvió con un container con pieles, no es... No me hagas hablar de eso. ¿Ustedes tienen pieles de alguna naturaleza o no? A mí me sigue llamando mucho la atención una costumbre muy europea, pero la gente que tiene colgadas cabezas de animales en la muralla. Eso es europeo, pero también pasa acá, en el sur. Eso es la la Patagonia. fijación de ciertos personajes del personal diplomático que yo creo que se ha ido cambiando. Embajador de carrera. Por el nivel de profesionalidad. Es que está bien, pueden llamarle embajador de carrera, pero no eran embajadores profesionales necesariamente, porque hace no tanto tiempo que la Cancillería empezó a tomar medidas para poder profesionalizar de verdad sus cuadros de representantes, pero de verdad uno encuentra personajes que uno no entiende si están dedicados a representar a Chile o a hacer más sofisticados sus gustos en ciertas cuestiones, digamos. Porque no es raro este personaje, nos hemos encontrado con otros que también acceden a cierto tipo de lujo, Como esta en el caso obsesión que tienen de traerse autos de alta gama, aprovechando ciertas franquicias. De verdad hay que preguntarse para qué se presta el servicio de embajador afuera. Claro, los diplomáticos de nuestro Eres rara, Silvia, ¿la viste, no? ¿Ah? Yo encontré fea. La foto que pusieron era fea también. Sí, yo al principio pensé que eran unas pieles que a él le gustaba y que se trajo 3, pero parece que era un container lleno. O sea, El uso de los containers. No eran que tiene- martitas solamente. Porque, Exacto. a ver, digámoslo como. No era como solo sucede. su mal gusto, era Cuando un negocio. embajador. Era un negocio, era un negocio. Cuando un embajador se traslada, es legítimo que se paguen ciertos gastos de lo que significa ese traslado. Eso significa en muchos casos un container. El Estado de Chile le paga un container para que meta todo lo que es suyo para traerlo de vuelta. Claro. Yo me debería preguntar, se van a enojar un amigo embajador de los pocos que me quedan, que uno debería preguntarse, bueno, ¿a qué va la persona? ¿Por qué necesita tanta cosa personal? Pero ya puede ser legítimo. Pero el uso que se hace de eso, que además está cubierto por el tema del privilegio de la Convención de Viena por ser valija diplomática, tiene que ser bien usado. Y no hemos encontrado con esto. O Como alguna revisado. vez pasó lo de los asuntos de Ratán, ¿te acuerdas? Sí, pues Eso era un tema más jefe de la militar, que aviación, si no me quedo. de Ratán. Yo pondría de moda el bisón de nuevo porque tenemos plaga en el sur. Yo tengo uno que heredé de mi mamá. Y son. Sí, no me existen. atrevo a regalarlo y no me atrevo a usarlo. Ahí está. Ahí pero- está guardado. Pero ¿cómo le vino a subir el pelo, Silvia, al programa? Estoy seguro que Abrigos de Piedad bisón. tiene algo en su closet. No, tengo unas martitas de mi abuela también. Ah. De mi bisabuela. ¿Qué tal? Lindas las martitas, o sea, eran raras en realidad porque tenían las patitas. En verdad no eran tan lindas, pero Oye, he tenido... era otra época. He Y tenido- lo mismo que Silvia, ¿qué hago? ¿Las boto, las quemo, las uso? No, están ahí, es un recuerdo emocional. Quería regalárselas a alguien que haga cosas con cuero. ¿Qué te han Es que comentado? piel, pues pelo. Hemos dicho que no. Le advertimos a los panelistas que no hagan caso al Es WhatsApp. que a mí mientras mucha está en el gente programa. me está felicitando porque me gusta la cumbia villera como me acusó Piedad Vergara. ¿Qué yo qué? No, fue Aldo. Aldo, perdón. Aldo. Mira, por favor, que yo eso. jamás haría eso. Tenemos por distintas razones un nuevo WhatsApp que tienen que comenzar a memorizar, que es el más 569-8521-2360, más 569-8521-2360, para que compartan con nosotros sus impresiones. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, a la vuelta ya lo decíamos, vamos a hablar de las presidenciales, el inicio de las presidenciales, las declaraciones de Evelyn Matei ayer también en términos de seguridad. Carolina Toá contra Jadwe. Si crees Está todo pasando. No, perdón, Jadwe contra Carolina Toá. Si crees que nos vamos a Un poco apoyar. de en una ambas, eventual- un poco de ambas. Y el bombazo, algo que le va a gustar a Danilo, el bombazo de Bachelet que está poniendo los tiros en Nueva York. ¿Eso cómo impacta en la campaña? Citando a Rodrigo Sandoval, que se ha conversado otras veces en este programa, se decía que si salía Trump, Michelle Bachelet no tenía ni Sí, una chance. Eso me llamó la atención. Es verdad. Danilo Herrera, Silvia Izaguirre, Rodrigo Sandoval, nos encanta que la gente vuelva conversando, no se amilanes por eso. Hacen con nosotros países. Depende de lo que estén Lo que conversando. nos han pillado en malas conversaciones. Nunca se conversa malamente acá se pela, pero no se conversa malamente. Malamente no. Bien, vamos a las presidenciales. Sí. Y ya empezamos ya. Silvia, ayer se dio un caso que representa muy fielmente lo que significan las primarias. Carolina Toá tuvo un juicio específico sobre la candidatura de Daniel Jadwe, dijo que a ella le incomodaría mucho estar en primaria
con ese representante del Partido Comunista, lo que motivó un intercambio entre ambos. Daniel Jadue de su casa, porque está en ¿Por qué? ¿Por qué de su casa? Porque está en prisión preventiva. En prisión preventiva. Y Carolina Toa. ¿A quién apoyamos? ¿Cómo lo apoyamos? ¿De qué manera nos enfrentamos en el ámbito de una primaria? Si después vamos a tener que estar todos juntos, muy ordenaditos, detrás de un solo candidato en la elección presidencial. Ya, pero, a ver, esta es parte de la lógica de las primarias. En las primarias, los candidatos se tienen que enfrentar con los que va a competir en la primaria. No tiene ningún sentido que Carolina Toa se enfrente a republicanos en este minuto, ¿verdad? O a Evelyn Matei. Evelyn Matei, sus contrincantes son, ¿verdad?, los que están en la derecha, o si es que hace primaria a la derecha, ese va a ser su contrincante. Tiene que distinguirse en este minuto de ellos, y Carolina Toa tiene que distinguirse del candidato que va a ir por el Frente Amplio, y ahí está compitiendo Daniel Jadue. Me parece que esta disputa, la que sale ganando por lejos es Carolina Toa. Obviamente que es incómodo ir a una primaria con una persona que está en prisión en su casa, ¿verdad? O con restricciones de libertad por el tema me parece que es de la farmacia popular, ¿o no? Sí, farmacia popular. Sí. Entonces... Los divide Venezuela. Bueno, además dice, no puedo estar detrás de un candidato que apoya la dictadura en Venezuela y todo el cuento. Y Jadue le contesta, sí, después vamos a tener que estar todos juntos, así que no ataquemos con esa virulencia. El sí es tuyo, ¿no? Sí, pero a ella le conviene, o sea, ella está haciendo un punto, ¿verdad? Ella está haciendo un punto y está marcando una diferencia con un grupo, con un sector de su coalición que justamente apoya a Maduro, por ejemplo, como lo ha dicho claramente Jadue, que tiene problemas en términos con la justicia. Eso totalmente le favorece a ella, completamente, y yo creo que lo más probable es que la candidata obvia del Partido Comunista va a ser Janet Jara. Tengo entendido que lo van a definir la próxima semana. Dijeron que iba a ser después del 16. Tiene que ser el sábado. Va a ser el próximo sábado. 22 de marzo, ¿no? Yo no anticiparía lo que votan los comunistas, que siempre están... ¿Tú crees que puede ser Jadue? Yo lo veo súper difícil. Lo que pasa es que y el Janet escenario... Jara es una tremenda candidata. Tremenda candidata. Daniel Jadue como que encarna al antiguo guerrillero, al come guagua, por decirlo de alguna manera, dentro del Partido Comunista. ¿Pero eso es bueno para el Partido Comunista? Janet Jara es la mamá protectora, Danilo. Tratando de anticipar lo que van a votar los comunistas, ¿qué crees tú que van a hacer? Yo creo que para muchos que estamos afuera del Partido Comunista, creemos que Jara es la gran carta y es obviamente la mejor candidata que puede tener el Partido Comunista, pero ¿por qué se ha dado este aplazamiento? Porque en primer término era hoy día tener comisión política del Partido Comunista y el sábado declarar la candidatura de Janet Jara. Se corrió por dos razones. La primera es porque Janet Jara tiene que estar presente y tiene que estar hablando de la reforma de pensiones que la va a firmar el presidente. Supongo que va a ser un gran acto al respecto. Claro, hoy día o mañana, ¿no? Algo así. Yo creo que es mañana ¿Ya? la promulgación. Y lo otro es que hay una discusión interna de que por primera vez la conocemos afuera del Partido Comunista, de las diferencias de lote en el partido. Y yo no vería, o sea, a mí me extrañaría, pero no sería una locura pensar que hay personas dentro del Partido Comunista que quieren levantar a un Jadue que lo han levantado o él mismo o sus sectores más cercanos, se ha comparado con Lula hasta con Mandela. Independiente de lo burdo que eso puede sonar, hay personas que realmente creen en eso en el Partido Comunista y hay personas que creen eso y están en la comisión política y en el Comité Central del Partido Comunista. Entonces, desde afuera uno ve, yo digo, obvio que la ministra de las 40 horas, del sueldo mínimo y de la reforma previsional tiene que ser la candidata presidencial del partido, pero yo no lo vería tan cerrado y además hay disputas de estos sectores en la interna de los partidos y recordemos que del Partido Comunista y recordemos que ahora están en negociaciones parlamentarias. Entonces, ¿cuánto que pasa en todos los partidos? O sea, pasó en Evópoli en la vuelta pasada, pasa en el Partido Socialista en todas las elecciones. ¿Cuántos candidatos tiene cada lote? Y eso también es parte de la negociación presidencial en todos los partidos. También es parte de la negociación, obviamente, del Frente Amplio ahora, que si llega a estar Winter, va a ser un ex Convergencia Social. ¿Y cómo está Revolución Democrática o el mundo de Revolución Democrática dentro de la negociación parlamentaria? Todo eso confluye y está ocurriendo al mismo tiempo en todos los partidos políticos.
Ahora se debería definir este fin de semana. Lo del Frente Amplio, sí. Oye, Rodrigo, pero insólitamente ha tomado fuerza la discusión en torno a la puesta en escena de la salida de Janet Jara del gabinete. ¿Va a ser al estilo Toá, con abrazo colectivo, con una suerte de fanfarria? ¿O va a ser al estilo todas estas cosas Maya? yo creo que son interpretables en términos más relativos que absolutos. Porque la salida va a ser más o menos valorada, no por sí misma, sino en comparación a lo que fue la de Toá y también a lo que fue la de Maya Fernández. Es decir, aquí hay 3 salidas que van a ser distintas, obviamente. Sí, pero Maya Fernández no va a una candidatura específica. Yo lo sé, pero dejar así, que claro, la abracen va a claro, ser... evidentemente va a haber una comparación con Toá, pero también se va a relevar el tema de que hubo una ministra que salió casi en forma clandestina, digamos, en términos comunicacionales, digamos, hay que decirlo así. Y a mí lo que me parece como interesante, pero yo no sé si me estoy pasando en 3 pueblos en la interpretación, no estoy sobreinterpretando, pero me llama la atención un poco el tema de Michelle Bachelet con relación a la candidatura de Toá. Porque ahí evidentemente uno podrá tener su propia forma de verlo, pero hay una coincidencia en términos de los tiempos, es cierto. Parece que hubo cierta coordinación, pero ya en lo que ella dice cuando da ese video, en donde no menciona a Carolina Toá, y obviamente hay razones para que no lo haga, pero también había formas de dar alguna clase de apoyo sin decirlo explícitamente, pero también con este anuncio que tiene respecto de que el foco va a estar en Nueva York, en una eventual candidatura a la Secretaría General, y en cómo eso va a significar también un argumento para sustraerse de la campaña. Y a mí por lo menos me sorprende, porque si a mí me hubiesen preguntado la semana pasada, yo te habría dicho que la apuesta de Michelle Bachelet es casi armar un partido bacheletista, porque ella va a tener, al no ser candidata y al poder definir a quién apoya en cada distrito, ella perfectamente va a tener un peso importante en términos de apoyar a tal o cual candidato en determinado lugar, más allá de su matriz ideológica. Y yo habría pensado que esa era su apuesta y la apuesta de su equipo, empezar a influir en términos de tener un espacio de poder relevante a nivel nacional a partir de la influencia en los apoyos parlamentarios. Pero de esta declaración que hace respecto de que la mirada va a estar allá, va a ser un buen argumento también para restarse de una campaña presidencial. Yo No puede pronunciarse no antes sé. que se pronuncie el Partido Socialista. Sí, no, y además Yo sé que había razones, el discurso de la presidenta Bachelet de la unidad, que fue publicada en un medio de este holding, viene con no declararse por una candidatura y apoyar la candidatura que gane la primaria. Sí. Y el progresismo en general está en esa. Vamos los que quieran a primaria y apoyaremos, ahora con esta discusión toda Jadwe, pero aparte de eso, están en ese discurso de unidad. Y sobre la candidatura de Bachelet a la Secretaría General, yo lo vería con más distancia. La presidenta Bachelet va a seguir viviendo en Santiago. La presidenta Bachelet, como pasó el año pasado, yo me arriesgaría a decir que va a tener una sesión de fotos con todos los candidatos que quieran, que van a ser convocados. Lo mismo pasó con las municipales hace 8 meses. La presidenta Bachelet dijo, ok, vengan todos estos 3 días y nos sacamos fotos, y se sacó fotos con todos los candidatos a alcaldes que querían. Y eso va a volver a ocurrir. La presidenta Bachelet no va, quizá en un par de acciones, va a elegir a alguien de algún distrito en particular para ir a una actividad. Sí puede ser, pero la presidenta va a continuar con su discurso de unidad y apoyar a todos los candidatos del progresismo. 2 cosas. Primero, respecto al tema de si mencionaba o no a Carolina Toá antes del Consejo, no sé cómo se llama, la reunión de los socialistas. Comité Central. Boris también habló de unidad, y también tiene una matriz partidaria distinta, y también debería haber esperado, y sin embargo su discurso es evidentemente un discurso de respaldo a lo que era Carolina Toá pero como el día personaje. siguiente reculó. Da lo mismo. Qué raro en el presidente. Y la regular. próxima semana va a repetir lo mismo con Jara. Pero da lo mismo. Pero el tema es que era posible, sin hacer un apoyo explícito, dar un apoyo distinto. Y respecto al tema de los apoyos, es un tema que está por verse. Porque yo, insisto, yo creo que uno tiene que ver cuál es la apuesta a largo plazo que tiene Michelle Bachelet. Y uno podrá decir, sí, es muy generosa, va a atender a todos los candidatos a alcalde. La verdad es que existe cierto
cierta mayor preferencia por ciertos candidatos en uno lugar y el otro, digamos. Esto lo sé por experiencia cercana, digamos. Entonces, yo creo que eso es un tema que creo que es más discutible. Yo ahí sugiero que esperemos un poco a ver qué es lo que va a hacer, porque yo creo que todavía nos puede dar más de alguna sorpresa en términos de cuál va a ser su situación dentro de la próxima elección. No es la experiencia que nos dio la presidenta hace 8 meses, donde sacó fotos con absolutamente todos los candidatos del progresismo que llegaron foto, a sacarse que querían la foto. fotos. O en la Y todos elección- fueron invitados. O en la Y elección llegaron a pasada, sacarse la Silvia, foto. donde básicamente la candidata del Partido Socialista fue elegida a dedo por ella. Michelle Bachelet. Paulina Narváez. digamos. Sí. Pues, eso sí fue como declararle un poco su heredera. Sí, pero además que la presidenta Bachelet esté al frente de la ONU es como Gabriela Mistral ganándose el primer Premio Nobel. el primer premio Nobel, o Cecilia Boloco, con todo respeto, ganando. O sea, es la primera mujer que va a estar al frente de la ONU, ¿no? No, sería impresionante para Chile tener un representante en ese cargo a nivel mundial, en la ONU, y creo que si esa es su aspiración, uno puede entender mucho mejor entonces la declaración que hizo, porque efectivamente podría haber hecho un guiño, no haber dicho que iba a apoyar a Carolina Toá, pero haber dicho que tenía una tremenda candidata, qué sé yo, no dijo nada, se cuidó extremadamente, no decir Fue nada. muy bien preparado eso. Exactamente, y uno entiende, ¿verdad?, que no puede tener favoritismo, sobre todo cuando el Partido Socialista no ha definido la candidatura, y porque además ella está como expresidenta por sobre las diferencias entre partidos y tiene que velar por la unidad de la coalición. Pero eso no impedía en haber hecho algún gesto hacia Carolina Toá, y no lo hizo. Y yo creo que se explica bastante por esta postulación a las Naciones Unidas. Yo así lo interpreto, puedo estar equivocada, pero... No suspiramos. Rodrigo, te quiero hacer una pregunta. Porque yo soy de viejo cuño, entendí la división del Partido Socialista y entiendo la importancia que ha tenido la historia de Chile. Entiendo el contrapunto con el Partido Comunista, que está viviendo un aire en Chile que no se aprecia en ninguna otra parte del mundo, con una fortaleza y una participación en el gobierno que es realmente sorprendente. Pero, ¿tú de verdad crees que en algún momento los socialistas pueden ungir como candidato a Claudio Rego, no? Yo creo que hay distintos... Yo creo que esta cosa se mide más que por afecto, se mide por intereses, ¿eh? Y yo creo que hay socialistas más cercanos o que podrían ganar más con una candidatura de Orrego que con una de Toá. Y eso mueve intenciones, digamos. Yo estoy de acuerdo en que la verdad es que me consta que hay socialistas que están en esa apuesta. No sería la primera vez que los socialistas se dividen. Recuerda que los socialistas en la segunda vuelta presidencial, en la primera vuelta, hay algunos que honraron la primaria de Narváez con Proboste y estuvieron en primera vuelta con Yarna Proboste, y otros que se pegaron un salto bastante espectacular directamente a Gabriel Boric y otros más, y que son los que efectivamente incidieron mucho en la primera parte del gobierno de Boric, ¿no? Quiero representar a gente en el panel que se declara viuda de la candidatura la fallida candidatura de Tomás Bodanovich, Danilo. Pero Danilo tiene otro candidato, Danilo. No, hablo de candidato Blado. Hablo de Piedad Vergara, digamos. Pero quizás es generalísimo Winter. Eso es lo que están diciendo. Ahora, ¿querrá hacer eso si es que está tan negado a una candidatura personal? Es bien raro ser generalísimo. Eso es lo que te iba a decir. Pero fue de Orrego, fue generalísimo de Orrego en segunda vuelta, ¿o no? Sí, pero nunca fue precandidato a la gobernación para ser el generalísimo de Winter. Lo que yo esperaría es que... Yo me animaría a decir que eventualmente iba a ser el primer presidente chileno con Caluga, si es que ganaba la primaria y la presidencia. Es verdad. Pero... Con Calugas no derretidas, hay que decir. No, pero sobre hacer solo un punto sobre la presidenta Bachelet, yo estoy completamente seguro que la presidenta Bachelet y todo el progresismo va a estar atrás de quien sea la candidata que gane la primaria. O el candidato. O candidato, perdón. Sí. Vamos, y ahí... Hay tantas formas de estar atrás de un candidato, Danilo. Bueno, y sobre el Partido Socialista... Y bueno, es que, a ver, aclaramos una cosa. En Chile, estar detrás del candidato que es más o menos una norma. La derecha se tuvo que jugar detrás de José Antonio Kast, pese a los apelativos de derecha cobarde y un montón de cosas que... Toda la concertación estuvo atrás de Guillermo. ¿Qué dijiste el otro día? Tragarse el sapo. Pero hay gente de derecha que no votó por José Antonio Kast. O sea, Ignacio Briones, no sé, Silvia, si tú votaste por José Antonio Kast. O sea, yo estuve en su campaña. Mira. Imagínate. ¿Cómo se le mueve el párpado a Danilo?
Es que Silvia... Va a llamar a la autoridad de la radio una vez más, pero bueno, en fin. Arazo. Pero da la sensación... Ah, no, pero Aldo, no me corté. Ya. Lo único que quería decir es lo del PS, es que en el PS hay varias opciones. Ellos van a tener elecciones este fin de semana. En 2 o 3 semanas más van a tener su comité central, este nuevo comité central que va a ser electo este fin de semana. Y veo 3 opciones reales. La primera es competir con una candidatura socialista propiamente tal, como podría ser Paulina Bodanovich, que no creo que esté en su cabeza porque está mirando la senatorial del Maule, por la que tiene que competir, para asegurar el cupo que sacó el Partido Socialista hace 8 años. La otra opción es Claudio Rego. ¿Por qué hay socialistas que andan detrás de Claudio Rego? Porque la peregrinación no solo a Maipú, también es a Morandé con Moneda, de Partido Socialista, y eso está ocurriendo. Y la otra opción es Toa. Y la otra opción es Toa, y ese es mi punto. La otra opción es Toa, y yo, o sea, uno podría suponer que el argumento de ir con otra candidatura que no fuera Toa del Partido Socialista no prendió. Pero nos dimos cuenta la semana pasada que en 4 días llegó a los 2 dígitos, algo que nadie podía decir que no se sorprendió. O sea, yo suponía que iba a llegar a los 2 dígitos a fin de mes, pero la lógica de cambiar de ministra a candidata ayudó bastante, y algo que también le puede ayudar a Janet Jara. Convengamos en algo, preinterpretemos. Convengamos que es descartable que este fin de semana aparezca un apoyo a Claudio Rego directamente. No, este fin de semana son las elecciones. Bueno, sí, pero me refiero en este concepto. 3 semanas más. 3 semanas, de acuerdo. Yo descartaría que en el corto plazo, para decirlo en esos términos, aparezca con un apoyo directo a Claudio Rego. Yo creo que las opciones inmediatas son o un candidato o candidata propia o Carolina Toá. Pero uno podría suponer que una forma de esperar a ver qué pasa con Carolina Toá y estar en condiciones de saltar a Orrego podría ser sostener la idea del candidato propio. Por lo tanto, el hecho de que el Partido Socialista optara por la alternativa del candidato propio podría ser, por un lado, una opción de verdad de ir con ese candidato, o también otra opción para poder ganar tiempo y poder esperar a ver qué pasa con Carolina Toá. Yo no comparto tu opinión respecto de que el salto de Carolina Toá haya sido tan espectacular, porque lo es en términos numéricos, sí, pero la verdad es que era bastante esperable que al transformarse en candidata ese fuera el dato. Yo no conozco bien el espacio temporal dentro del cual se hizo esa medición. Miércoles, jueves y viernes. Bueno, entonces, claro, es como más o menos cuando la salió. Semana de Toa. Claro. Silvia, para los socialistas también Por lo tanto, no era tan raro 10 puntos. Porque si no están Lagos y Bachelet, para el socialismo ha sido siempre un complejo. En algún momento, en una muy polémica decisión, apoyaron a Alejandro Guiller por sobre Ricardo Lagos en una elección, y Paula Narváez también fue una candidatura casi testimonial en la elección pasada, ¿no? Sí, creo que el Partido Socialista se caracteriza por su deslealtad, ¿o no? O sea, cuando bajaron a Ricardo Lagos fue... Yo pensé que iba a partir con Allende. No tan lejos. Esa habría sido buena. No tan lejos, pero fue impresionante cuando bajaron a Ricardo Lagos por apoyar a Alejandro Guillé. Pero un pecado que todavía está pagando Álvaro Elizalde, digamos. Estaba el ministro de Interior, no sé si se ha pagado Pero tanto. también los socialistas son rápidos para olvidar ese tipo de heridas. Yo también creo. Sí. Avanzan rápido. Mira, la verdad, no conozco la interna del Partido Socialista, pero tengo una amiga que está en el comité político del Partido Socialista y me dice, ella cree más bien, que el partido se va a demorar en apoyar a Carolina Toá, pero finalmente va a apoyar a Carolina Toá. Claro. Eso es lo que se tiende a nunca pensar. se sabe. Es una impresión muy... Ese partido del partido de Allende no sé ¿cómo es? No sé. Como no se respeta. Hay que respetar al partido de Allende. Pero las definiciones tienen que tomarlas ahora, máximo a final de mes. O sea, quedan 2 semanas para definir esto. Se me ha reprochado muchísimo la expresión porque es antigua y un tanto vulgar, pero es tragarse el sapo. Como se decían, es tomar una decisión que no te gusta para nada, pero que es muy propia de las primarias y de las elecciones en Chile, ¿no? Es más propia de las... A ver, es más propia de las primeras vueltas. En la primaria, la idea es como... todos pueden competir con su candidato, entonces realmente no hay espacio, o sea, hay un espacio de diferencia razonable en una primaria. Por eso, no sé, el Partido Comunista y el Frente Amplio van con candidatos, hasta ahora, van con candidatos diferentes. Pero, Alino, ¿tú crees que republicanos, social cristianos y todos y los libertarios
¿Van a hacer una primaria para definir su propio candidato? No. ¿Van a ir todos por su cuenta? Van a ir todos por su O cuenta. sea, esa gente no está dispuesta a regalar Bueno, el Pero sábado. los sociales cristianos van a hacer su propia primaria. O sea, en diciembre decían eso. Este fin de semana no solo hay comité central del Frente Amplio, también hay No se llama encuentro comité, se llama nacional. comité central, ya renunciamos. Encuentro nacional. Hoy es del Partido Encuentro Social Cristiano. nacional del Partido Social Cristiano, donde van a definir su candidatura presidencial. ¿Cómo ¿Y qué hacer al respecto? Que el Rojo Edward, uno supone. Cónclave se puede Le llamar. aparecieran apoyando a Carter, ahí la hacen. Sería muy Pero bueno. Silvia, ¿cómo ves tú también eso? Nos quedan muy poquitos minutos, pero lo que está pasando también en la derecha en ese sentido funciona, o podríamos decir para esta elección o para estas primarias van a funcionar muy distinto que en la izquierda. Muy distinto. O sea, lo que uno observa, ¿verdad?, en la derecha es como la proliferación de candidatos que no quieren ir a primarias con proyectos identitarios muy distintos. Yo celebro que la centroderecha, ¿verdad?, no vaya a una primaria con el libertario Johannes Kaiser y con republicano José Antonio Kast, porque creo que se desperfila el proyecto político que tiene la candidata Evelyn Son Matei. mucho más distintos que las diferencias que hay dentro de la izquierda, podríamos decir. Fíjate que no sé, porque Jaude creo que tiene grandes diferencias también con Carolina Toá o con personas, ¿verdad?, del PPD. La propia Janet Jara. Incluso con la propia Janet Jara. Pero por lo menos en la derecha hay enormes diferencias y me parece bien que no vayan a primaria. Pero lo que uno observa en el oficialismo, y lo que le contaba a Danilo, que él no estaba de acuerdo, es que uno ve escasez de candidatos. O sea, acá el PS está haciendo, le quedan 2 semanas para encontrar un candidato propio para competirle a Toá, y si no lo encuentra va a tener que apoyar a Toá. Y lo que se ve en el Frente Amplio es que van donde Bodanovich a rogarles, les dice que no, están buscando a otro, dicen que Vinter tampoco tiene muchas ganas, acaba de ser padre. O sea, no se ve como que muchos candidatos que se mueran de ganas de saltar, digamos, y tomar el desafío. pero cuidado. Mulet, Mirosevich, Toa, Janet Jara, en teoría. Milosevich Vinter, no en está en teoría. ¿Ah? Ya, Mirosevich no está en el Frente Amplio, pero sí está en la... No, yo estoy Milosevic hablando del ya es oficialismo. candidato. Sí, Yo estoy hablando del oficialismo. claro. Ahí van a haber 5 o 6 candidatos. En una de esas, Undurraga, si es que no sigue con esto de hacer una primaria paralela, vamos a tener, el oficialismo va a tener más o menos 5 o 6 candidatos que uno los puede juzgar por poco competitivos. Vamos a ver la primaria. Imagínense ustedes si Chile Vamos termina levantando una primaria. ¿Qué primaria va a tener más votos? ¿La del oficialismo? Estamos hoy hablando de junio. Sí, ¿Qué súper. primaria va a tener más votos? ¿La del oficialismo o la de Chile Vamos inventada con alguien con algún palo blanco para limpiarle el camino a Evelyn Matei? Es que yo estoy en esa, porque yo creo que hay que tener cuidado con cómo se interpreta lo que viene. Principalmente porque, cuidado, esta es la primera presidencial Con voto obligatorio. con voto obligatorio e inscripción automática. Pero la primaria no es Perdón, con obligatoria. voto- Pero, ¿ah? Las primarias no son como Estoy de acuerdo, pero cuidado, porque La primera eso a vuelta. mí me pasa con la derecha. Yo creo que la derecha no está considerando que es verdad que ha ganado 2 veces con Piñera, pero en este escenario no ha ganado nunca. La derecha nunca ha ganado en un escenario de voto obligatorio e inscripción automática. Y esa... No, y bueno, es- nadie. y esa No, es la porque nadie, nadie, ¿de acuerdo? es que- Pero lo que quiero decir es que no es que la forma en la cual uno proyecta las campañas asumiendo lo que era la estructura electoral anterior es distinta a la de ahora. Y yo veo que la derecha está apostando demasiado a cómo se resolvieron las elecciones atrás. Me lo pregunto, por ejemplo, por la postura de la propia Evelyn Matei. No arrastren a Silvia en esta mala costumbre que tienen ustedes de hablar sobre la característica del programa, porque ya significa que se nos acabó el tiempo. La música, Rodrigo. característica. Ah, perdón. Ya, no. Y eso que no alcancé a llegar, mira el reloj. Y eso que no alcancé a llegar al tema que está uniendo Sí. a los dos extremos. Artés por un lado y Kaiser por el otro a favor de la pena de muerte. Que lo dejaron. Hasta Gran Evelyn tema, Matei. Evelyn hasta Matei. Evelyn Matei, gran tema, gran Evelyn tema. Matei quiere pena de muerte. Esta es una competencia de quién está más a la derecha. Le va a ir súper bien a Evelyn Matei en esto. Ojo, Evelyn Matei, hay un matiz. Evelyn Matei no es que esté a favor de la pena de muerte, pero sí dijo que era prudente volver a retomar la discusión. Yo lo encuentro poco Una forma prudente. de- Vamos a tener Pero- que ir a sacar la firma de Chile de varios tratados Última hora, internacionales. mira. Perdón, Dicho. ya, sí. Danilo Herrera, muchas gracias por estar con nosotros. Muy contento que estés una vez más en el panel en esta temporada. Rodrigo Sandoval, muchas gracias por venir. Silvia, muchas gracias por integrarte a un panel que, como decimos, siempre Bienvenida. tiene altura de hoy. Ojalá nos veamos en 15 días. En tu caso está en discusión. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en País ADN.